Amén. La semana pasada el pastor Álvaro habló acerca del servicio y el día de hoy queremos continuar en ese mismo sentir. Vamos a hacer una pausa, la pausa un poquito más larga del libro de Hechos, pero hemos visto la necesidad, hemos visto la importancia, y en este momento nuestra iglesia hay gran necesidad en cuanto a lo que es el servicio, así que queremos enfocarnos en esta área, y el día de hoy vamos a estar usando como base Primera de Crónicas. Vamos a estar yendo en el capítulo 28 y 29, tanto de adelante hacia atrás. Vamos a ver varios principios de lo que significa servir al Señor y cómo debemos servir al Señor. Y el propósito de este sermón es precisamente eso, motivar a que todos los miembros de la iglesia local, de la iglesia cristiana Oasis, así como cualquier hermano que esté aquí de otra iglesia, se pueda motivar a servirle al Señor, a servir en su iglesia local. Y el pasaje que vamos a estar estudiando es un pasaje narrativo, por lo que no pretendo sacar doctrinas de acá, ni pretendo concluir que debemos hacer las cosas tal como dice ahí, sino que la idea es sacar principios de cómo debemos servir a nuestro Señor, que nos ayuden a entender que es a Dios a quien servimos. Así que le pido que abra su Biblia, Primera de Crónicas. Vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 29. Vamos a orar antes. Padre, tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, el Dios a quien adoramos, quien dio a su Hijo para salvarnos. Y si hoy aquí estamos reunidos es por tu gracia, porque has tenido misericordia de nosotros. Habla a nuestros corazones, edifícanos, Señor. Que sea tu palabra y que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Crónicas 29, voy a estar leyendo de la Reina Valera, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Vamos a ir al versículo 5. Al final él pregunta: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y dice el versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oros, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce
y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, Dios del siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Mucha información en este pasaje, pero se repiten varios términos muy interesantes, y vamos a estar extrayendo de este y el capítulo anterior, como dije, 5 principios para el servicio. Pero antes de ver esos principios, permítame dar el contexto de lo que está ocurriendo acá. David había sido el rey de Israel alrededor de 40 años, cuando Salomón su hijo lo sucedió en el trono como rey. Primera de Crónicas 29-28 dice que David murió lleno de buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Luego de Jesús, probablemente David sea la persona más conocida de la Biblia. Su vida y sus escritos han sido de gran desafío para muchos. Su gran amor por Dios es un distintivo de la vida de David. Y uno de los grandes sueños, una de las grandes metas que tenía David era construir un templo para Dios. Él quería hacer casa para Dios. Mientras que muchos reyes y emperadores en ese entonces soñaban con conquistar otros reinos, David tenía su afecto en la casa de Dios. El capítulo 28, versículos 2 y 3 narra que David dijo: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas dijo Dios: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Él tenía un sueño, tenía un plan. Dios le dijo no. Sin embargo, él fue obediente a Dios, y ahora está instruyendo a su hijo Salomón delante de los líderes del pueblo para que él se encargue de dirigir la construcción del templo. Cuando Dios le dijo no, él no se sintió mal, no se puso a un lado, no se amargó. Él siguió adelante, hizo los planos, preparó todo lo necesario, y ahora está instruyendo a su hijo Salomón para que él guíe la construcción del templo. Y es de acá, de este discurso, que vamos a estar viendo los principios en esta mañana. El primer principio que vamos a ver es: servir al Señor requiere que lo hagamos con excelencia. El versículo 1 del capítulo que leímos dice:
Después dijo el rey a David, a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Quisiera que usted note bien ahí, la obra era grande. ¿Por qué era grande la obra? Dice, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David había pensado en algo grande, había diseñado los planos del templo con mucho esmero. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, dice que cuando ya David estaba en paz, había conquistado a sus enemigos, en una ocasión él estaba en su palacio y llama al profeta Natán y le dice: ¿cómo es posible? Mira, yo habito en un palacio de cedro, yo vivo muy bien, y el arca del Señor está entre cortinas, está en una carpa. ¿Podrá usted imaginarse a David diciendo: ¿cómo es esto posible? Siendo yo un simple mortal, vivo en semejante palacio, mientras que el arca de Dios, el cual representa su presencia continua, está allá en una carpa, en el patio. Así que David se propone hacer el templo para Dios. Y como dije ya, aunque él no lo pudo lograr, hace los preparativos y tiene algo muy grande pensado. Él no pensaba en levantar 4 paredes y un techo y decir: eso es para Dios. En Primera de Crónicas 5:22, hablando del templo que quería edificar, David dice: la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. David reconocía y exaltaba a Dios. Él estaba consciente de que no estaba hablando con otro ser humano o con alguien que estaba a su nivel. Él tenía en su mente: sirvo a un Dios grande, majestuoso, magnífico, y por tanto lo que le voy a dar debe ser con excelencia. Él se miraba a sí mismo y no lograba comprender cómo es que este Dios grande, este Dios poderoso, se place en usar a alguien como yo. Por lo que en sus limitaciones humanas, David no podía pensar en otra cosa que hacer lo mejor para Dios. Hermanos, cuando tú y yo servimos al Señor, estamos llamados a servir con excelencia. Estamos llamados a dar lo mejor. Si pudiéramos estudiar exhaustivamente la vida del rey David, pudiéramos notar que lo que él hacía para Dios, lo hacía con dedicación, lo hacía con excelencia, no porque él era exigente consigo mismo, no porque quería engrandecer su nombre, sino porque él constantemente reconocía la grandeza de Dios. Lo hacía para el Dios de la gloria. Cuando servimos al Señor, lo más importante no es lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Es necesario que entendamos que la grandeza del servicio a Dios no reside en la función ni en la persona en que lo hace, sino para quién lo estamos haciendo. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Tu servicio es para Dios. Y si es para Dios, debe hacerse con excelencia.
Ya sea que prediques, ya sea que cantes, ya sea que te toque organizar las sillas, abrir las puertas de la iglesia, servir en la escuela dominical, lo que hagas, hazlo con excelencia porque es para Dios. La obra es de Dios y es para Dios que hacemos lo que hacemos. Un diccionario en línea define la palabra excelencia como algo de superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima a una cosa o a una persona. Y cuando hacemos lo que hacemos de la mejor manera, entonces lo hacemos con la calidad, reconociendo, en este caso, que Dios es digno de lo mejor. No de la sobra, Él es digno de lo mejor. Yo recuerdo cuando era niño, en la iglesia en que crecí, había una parte del culto que se le llamaba la parte cultural. Era un espacio donde se le daba oportunidad de manera espontánea a algunos hermanos para que testificaran o cantaran o leyeran un versículo. Y frecuentemente se levantaban algunas hermanas y decían, hermano, yo no sé cantar, pero es para la gloria de Dios, vamos a cantar este coro. Ya usted sabe lo desentonado que eso se escuchaba. Y aún siendo muchacho yo pensaba, hermana, si no sabe cantar, no cante. Yo no sé si usted entiende la ilustración. Yo no sé cantar, pero es para Dios. Y aunque lo hacían con un corazón sincero, honesto, había algo bueno detrás de esto. Cuando tú y yo somos llamados a servir al Señor, estamos llamados a dar lo mejor. No es a dar, no es hacerlo porque, bueno, esto es lo que hago y ya. Es como si tú te tocara cocinar en tu casa y dijera, bueno, yo no sé cocinar, así que pusiste a hervir el arroz y te quedó como te quedó. No se lo van a comer. Si es para Dios que sirves, tienes que procurar dar lo mejor. Hacerlo para el Señor. Yo no puedo imaginarme a David tocando el arpa muy desentonado para Dios. No, él trataba de dar lo mejor porque proclamaba al Dios de la gloria, por lo tanto lo que hacía, lo hacía con excelencia para el Señor. El segundo principio que vamos a considerar es que servir al Señor es un acto voluntario que resulta en gozo. Para quienes aman a Dios, servirle no es una molestia, no es una carga pesada, no es un tormento. Por el contrario, cuando una persona ama a Dios, su deleite es servirle. Se goza en servir al Señor. David amaba tanto a Dios y tenía tanto afecto por la casa de Dios que él no escatimó entregar todas sus riquezas para la construcción del templo. Y no lo hizo con pesadez, no lo hizo con una obligación, lo hizo voluntariamente, lo hizo con gozo. Y aunque en el capítulo 29 lo que leímos está relacionado con la ofrenda que dieron, con ofrendar, vamos a ver en el capítulo 22 y en el 28 que el mismo principio de dar una ofrenda voluntariamente se relaciona con el servicio. Debemos servir voluntariamente. Servir al Señor porque esto me va a dar gozo, porque quiero agradar al Señor, no porque se me obliga. Algunos han tratado de calcular cuánto dio David para el templo. Si usted mira ahí, usted dice, wow, pero ¿cuánto fue que dio? Tantas piezas de oro, plata, bronce,
de su riqueza personal. Si usted quiere tener una estima de cuánto habrá costado el templo, en Brasil quisieron hacer una réplica de ese templo que salió por unos $1.000 millones. Era algo magnífico, era una obra majestuosa. Y David entregó todo. Segunda de Corintios 9:7, hablando de ofrendar, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y como dije, aunque esto está relacionado al ofrendar, el mismo principio se aplica a servir al Señor. Cuando tú te propongas a servir a Dios, hazlo con gozo, de corazón. Dios conoce tu corazón. Él sabe cuando lo que sale de tu corazón sale de un corazón gozoso o de un corazón inconforme. No se trata de impresionar a nadie. No se trata de dar lo mejor a nuestro Dios para que otros me vean. Se trata de servir a Dios voluntariamente porque lo amo y me gozo sirviéndole. Hermanos, si tú sirves, no lo hagas de mala gana. No lo hagas por obligación. Recuerda que es para el Señor. David dijo en el versículo 17, en el capítulo 29, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente, voluntariamente. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted se involucra en el servir al Señor, hay en usted un gozo, una alegría que usted no lo puede explicar? Servir a Dios no es una carga tan pesada que no podemos hacerlo. Cuando lo miramos así como una molestia, entonces no estamos agradando al Señor. La alegría relacionada con la ofrenda que hizo el pueblo se convirtió en alabanza a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es dueño de todo. David reconoció, Señor, de lo que estamos dando es de lo que tú nos has dado. Si tú sirves es porque Dios te da la oportunidad de servir. Si tú ofrendas es porque Dios te ha dado para ofrendar. En el capítulo anterior, el capítulo 28, versículo 9, recoge este consejo de David para su hijo. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y es importante que prestemos atención a eso, hermanos. ¿Por qué debo servir al Señor de manera voluntaria? Porque Él escudriña los corazones de todos. Si Dios hubiese querido que le sirviéramos de manera involuntaria, Él hubiese hecho máquinas. Máquinas que cumplan comandos, máquinas que reciban órdenes y vayan y hagan lo que quieren. Pero Dios nos dejó la libertad de que le sirvamos, si le servimos de manera voluntaria. De que escojamos dar de nuestra energía, de nuestros recursos, usar nuestros talentos y habilidades para la gloria de su nombre de manera voluntaria.
Cuando logramos entender esto, el servicio será un deleite en nosotros. Ocuparnos de las cosas del Señor va a ser gozo para nuestra alma, porque hacemos lo que hacemos para la gloria de nuestro Señor. El tercer principio que vamos a considerar es que servir a Dios requiere esfuerzo y valor. En el capítulo 28 encontramos cierto paralelismo entre las recomendaciones de David para Salomón con las recomendaciones que le hizo Dios a Josué cuando le encomendó guiar al pueblo luego de la muerte de Moisés. En el versículo 20, Primera de Crónicas 28:20 dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Le suena eso? Si usted lee Josué capítulo 1, en el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El servicio requiere esfuerzo y requiere valor. Y seamos honestos, hermanos, muchas veces servir requiere más esfuerzo del que estamos dispuestos a dar. Cuando servir implica salir de nuestra zona de confort, no nos gusta mucho. Por naturaleza, nosotros estamos acostumbrados, nos gusta que nos sirvan, pero servir no nos motiva mucho. Si ahora mismo anunciáramos que el sábado próximo tenemos un viaje a la playa, muchos se motivarían probablemente. Pero si anunciamos que vamos a ir a evangelizar al hospital, probablemente no tanta gente se animaría. Nos encanta ser servidos. Y probablemente una de las principales razones por la que no somos dados a servir es porque esto requiere esfuerzo. Y la palabra esfuerzo es definida como la acción de emplear gran fuerza, ya sea física o moral, con algún fin determinado. Servir al Señor requiere que nos empleemos a fondo para lograr los objetivos trazados. Especialmente cuando no vamos a tener esa recompensa visible e instantánea que quisiéramos tener. Cuando hay una recompensa instantánea nos motivamos a servir. Ahora, servir al Señor, a veces no se ve en el momento la recompensa. Y requiere esfuerzo porque muchas veces servir al Señor nos va a costar levantarnos más temprano de lo normal. O muchas veces nos va a implicar llegar más tarde a la casa de lo que habíamos planeado. Muchas veces nos va a tocar hacer cosas que no nos gusta mucho para servir a otros. Muchas veces va a implicar que tendremos que dar más de lo que habíamos pensado. E incluso servir al Señor muchas veces va a implicar recibir el repudio y la indiferencia de a quienes servimos. Lo cierto es que servir a Dios requiere esfuerzo, pero también requiere valor. Y requiere valor porque es posible que tengamos que lidiar con el temor. Puede ser que nos toque hablar con gente a quien no tenemos confianza. O puede ser que sintamos que no somos capaces para hacer aquello que se nos encomienda y entonces necesitamos armarnos de valor.
Pero la misma razón que se le dio a Josué para que se esfuerce y sea valiente, fue la misma razón que se le dio a Salomón y es la misma razón que se nos da a nosotros. El Señor tu Dios estará contigo siempre. Cuando servimos al Señor, no importa dónde vayamos, si es para Él, Él está con nosotros. Él nos estará respaldando. Es a Cristo el Señor a quien servimos y Él nos capacita para su obra. Cuarto principio, el servicio a Dios no requiere de una edad específica ni de experiencia. Cuando se trata de servir, entre las excusas más frecuentes que encontramos están: yo no estoy preparado, yo no me siento listo para eso. O algunos pueden decir: yo soy muy joven, todavía me falta mucho. Cuando yo tenga tal edad, entonces yo voy a servir al Señor. U otros pueden decir: yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para más, ya mi agenda está llena. Pero cuando hacemos un recorrido por las Escrituras, nos daremos cuenta de que ni la edad, ni la preparación, ni la experiencia son una condición para servir al Señor. No lo son. David dijo, capítulo 22, y también lo repite en el 29:1, lo puede leer: mi hijo es joven y tierno de edad. Y para que entienda mejor lo que esto significa, eso lo dice en el 29:1. Mi hijo es joven y tierno de edad y la obra es grande. En el 22:5, en la Reina Valera, lo dice de esta manera: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. En las Américas dice: mi hijo Salomón es joven y sin experiencia. Se estima que para cuando David le dio esta encomienda a su hijo Salomón, él tenía apenas unos 20 y tanto de años. Imagínense qué gran encomienda. Construir un templo de esta magnitud y a la vez ser el rey de toda una nación con esta inexperiencia y esta juventud. Pero ¿sabe qué? David no se enfocó en la edad de su hijo, sino que él se enfocó en quién había escogido a su hijo. Él sabía que Dios, quien lo escogió, lo iba a respaldar. De hecho, David mismo era testigo de que Dios no se limita por la edad para usar a quien Él quiere usar. Por lo general se concuerda que cuando David mató a Goliat, él tenía unos 17 o 18 años de edad. Todavía no tenía edad para ser parte del ejército. Y sin ninguna experiencia de guerra, David se enfrenta a este gigante y da la victoria a su pueblo. Cuando Dios quiere usar, solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos el caso de hombres como Gedeón, quienes quisieron dar excusas a Dios para servirle. Si usted va a Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Al Señor le gusta que nos esforcemos, que seamos valientes. Mire dónde repite esto a Gedeón. Pero Gedeón rápidamente contesta y le dice:
Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Sabe? Gedeón se parece a muchos que dicen, wow, pero en esa iglesia no sirven. ¿Qué es lo que pasa? Ahí nadie hace nada. Usted se da cuenta, esa persona está hablando, es parte de lo que está ocurriendo, pero está mirando la falta en otro. No tiene la disposición para servir, no tiene la disposición para que el Señor lo use, pero está viendo que hay un problema. Y lo que reacciona es murmurando. Pero, ¿qué pasó entonces? Mirándole Jehová, dice el versículo 14, dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué más tú quieres para servir? La pregunta es, ¿qué necesitas para servir? ¿Qué esperarías tú para servir? La garantía que le dio Gedeón, el Señor a Gedeón, ¿cuál fue? ¿No te envío yo? Lo mismo que a Josué, lo mismo que a todo. Nuestra garantía para el servicio es el mismo Señor. ¿No te envío yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Versículo 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe qué, hermano? Que eso es lo que nosotros pretendemos muchas veces, mirar la condición. Ay, que yo soy pobre, soy joven, soy el más pequeño, no puedo, no tengo. Todo eso son excusas, porque quien está enviando es el Señor. Y si Él nos está enviando, no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos. Dios no se limita por tu edad, joven. Dios no se limita por tus pocos o muchos recursos. Dios no se limita por si tú tienes o no un título académico. Dios mira tu corazón y tu disposición para servirle. Otro ejemplo es el profeta Jeremías. Cuando Dios lo llamó a servirle, él se enfocó más en su condición que en el poder de Dios. En el capítulo 1, los versículos 4 en adelante dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántas veces damos excusas? Yo no puedo, yo no sé cómo hacerlo. Y el Señor diciéndote, pero soy yo que te estoy llamando, soy yo que te estoy diciendo que lo hagas. Él le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque contigo estoy. ¿Está el Señor contigo, hermano? Si el Señor está contigo, ¿qué te impide servir? ¿Cuál es tu excusa para no servir al Señor? Probablemente tú has pensado en muchas cosas que te gustaría hacer ahora que eres joven. ¿Cuántas cosas te gustaría lograr? ¿Cuánto has soñado? Pero has pensado
en cuánto podrías hacer para el Señor? ¿Has pensado en qué maneras puedes usar los talentos, la energía, los recursos que Dios te ha dado ahora en tu juventud? Dios te quiere usar. Y el llamado de Dios a Gedeón, a Jeremías y a todos esos hombres a quien Él llamó, tiene esto en común: yo estoy contigo. No se trata de cuán joven o experimentado eres. No se trata de cuánto has estudiado. No se trata de cuántas habilidades tienes. Se trata de Dios. Él te llama y Él está contigo. El quinto y último principio que vamos a ver esta mañana es: el servicio es una labor en comunidad. Y esto es un principio que hemos compartido otras veces. Hemos visto que el Evangelio se vive en comunidad. El Evangelio no se vive de manera aislada. Como hemos dicho otras veces, el que hizo el curso Cómo cambia la gente, el cristianismo no se vive aislado. El cristiano no debe vivir al estilo llanero solitario. No puedes decir esto es entre Jesús y yo. No puedes pretender ser cristiano y vivir aislado, no ser parte del cuerpo de Cristo. Es en la comunidad de creyentes donde somos cuidados, donde somos alimentados, pastoreados y edificados, pero también es en la comunidad donde se pone a disposición los dones, los talentos y las habilidades y recursos que Dios te ha dado. Imagínese un gran cantante que cante solo en su casa. Por bueno que sea, ¿para qué ese talento? O un gran cocinero, un chef, el mejor chef, y que solo cocine para él. No da ese talento a otros. Servir requiere que estemos conectados a una comunidad. Cuando David encomendó la obra del templo a su hijo Salomón, él no pretendía que Salomón lo hiciera todo. De hecho, nadie con buen juicio se imaginaría que una obra de tal magnitud fuera realizada por un solo hombre. Y en su discurso a Salomón y al pueblo, en el capítulo 22 de Primera de Crónica, el versículo 15 dice: tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Versículo 17. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mis manos a los moradores de la tierra. Versículo 19, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Dios para traer el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. La obra de Dios es una labor en equipo. Cada uno iba a aportar de acuerdo al don y a las habilidades que había recibido. Y eso mismo se aplica en la casa de Dios, aquí en la iglesia. No podemos pensar que una sola persona lo puede hacer todo, aunque tristemente en la actualidad las estadísticas son
dan penas. Un estudio hecho en Estados Unidos dice que el 20% de los miembros de la iglesia hace el 80% de la labor que se hace en la iglesia. ¿Qué significa eso? Que el 80% de la gente no sirve, no hace nada. De cada 100 gente que va a la iglesia, hay 80 que van a ser servidos y 20 gente tiene que cargar con toda la labor. Pero si usted se da cuenta aquí, la labor está diseñada para que todos aportemos de alguna manera. Primera de Corintios capítulo 12 dice, el cuerpo es uno, pero son muchos miembros. No podemos pretender todos ser pastores, o no todos podemos pretender ser cantantes o músicos. El cuerpo es uno, pero hay muchas labores. Dice 1 Corintios 12, ¿dónde estaría la nariz si todo fuera ojo? ¿O dónde estuvieran las orejas si todo fuera boca? Dicho de otro modo, si todos tuviéramos el mismo don, ¿a quién vamos a ministrar? Si no tuviéramos ujieres en la iglesia, cuando llegamos al culto, todo cerrado, las sillas no estarían listas. Si no tuviéramos una persona que limpia durante la semana, cada semana el templo estaría vuelto un desastre. Si no hay personas que van a visitar al que está enfermo, no se visitará a nadie. Lo importante no es lo que tú haces, no es que el que canta es más importante que el que abrió la puerta, no es que el pastor es más importante que el que está cuidando allá el parqueo. Es que somos un equipo trabajando para el Señor, cada uno de acuerdo a los dones que se le ha dado, pero para el Señor. Lo que vemos aquí en esto es que sin importar la experiencia, la edad, el estatus marital, la preparación académica, todos estamos llamados a servir. Todos. La pregunta es, ¿estás tú sirviendo? Así que en conclusión, mis hermanos, hemos visto 5 principios para el servicio. Hay muchos otros principios, estos no son los únicos. Por ejemplo, servir al Señor requiere humildad. Servir al Señor requiere entrega y pasión también. Ahora, la idea es, Dios nos llama a servir en distintas áreas, de distintas maneras, pero todos estamos llamados a servir. Y debemos estar conscientes de cuando se trata de servicio, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Por lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con ánimo voluntario, esforzándonos para hacerlo con excelencia, sabiendo que Dios está con nosotros. Tu labor es muy valiosa para Dios. Y aun cuando tú veas que nadie notes lo que tú haces, recuerda que es a Cristo el Señor a quien servimos y que Él es que va a dar la recompensa. No busques servir para ser visto por los demás. Sirve porque al Señor tu Dios es a quien tú sirves. Y quisiera terminar haciéndote un desafío. Piensa de qué manera y a través de cuál ministerio puedes servir. Como ya mencionó el pastor Álvaro la semana pasada, actualmente todos los ministerios de nuestra iglesia están en necesidad, necesitan colaboradores. Se necesitan más diáconos, se necesitan más ujieres, se necesitan más colaboradores en el ministerio de audiovisuales, el ministerio de ayuda.
En escuela dominical están pidiendo a gritos más maestros. En la consejería. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? No hay excusa. Hay mucha oportunidad para servir. Y tú tienes lo que necesitas. Tienes a Dios. Si el Señor está contigo, tienes lo que necesitas para servir. Descubre el talento que Dios te ha dado. La mies es mucha. Se necesitan personas dispuestas a servir y Dios te está llamando a servirle. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y qué promesa tan grande y tan buena. Tú estarás con nosotros, Señor. Por lo que te suplicamos que motive nuestros corazones a que sirvamos voluntariamente y lo hagamos con excelencia para la gloria de tu nombre, Señor. Si hay alguno acá que ha estado poniendo excusa para servir, Señor, convéncele de que tú estás con él, por lo que tienen lo necesario para servirte. Levanta, obreros, Señor, anímanos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos.